Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia Heroica. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y a veces controvertida vida de Mahoma. Prepárense para un viaje de descubrimiento. Un recorrido por sus primeros años, su transformación en líder militar y el impacto de sus enseñanzas, especialmente en lo que respecta a la esclavitud. Así es, la figura de Mahoma ha generado, muchas opiniones a lo largo de la historia, a veces contradictorias. Opiniones contradictorias. Acompáñenos a explorar su legado desde una perspectiva histórica para comprender mejor quién fue ese hombre que cambió el mundo. Exacto. Y creo que para entender su impacto es crucial empezar por su infancia. Por su infancia. Aunque la información sobre sus primeros años es limitada, sabemos que Mahoma quedó huérfano a temprana edad y fue criado por su tío, Abu Talib. Abu Talib. ¿Cómo crees que estas experiencias tempranas influyeron en él? Es fascinante considerar cómo la adversidad puede moldear a las personas. Claro. Perder a sus padres tan joven sin duda marcó a Mahoma. Sin duda. Su tío Abu Talib, un líder de la tribu Quraysh, le brindó protección. Le inculcó valores como la honestidad y la justicia. La justicia. Valores que luego se reflejarían en sus enseñanzas. Y hablando de justicia, me intriga la transformación de Mahoma de comerciante a líder militar. Es un cambio drástico, ¿no? No necesariamente. Para entenderlo, debemos recordar que Mahoma vivió en una Arabia convulsa, marcada por la violencia tribal. Violencia tribal. En su juventud, participó en las guerras de Fijar. Guerras de Fijar. No como guerrero, pues era considerado demasiado joven, Demasiado joven. sino como proveedor de flechas para su tío. Proveedor de flechas. Aunque no luchó directamente, estas guerras le expusieron a la estrategia militar y la diplomacia, semillas que florecerían más tarde. Es decir que, aunque no era un guerrero en ese momento, las guerras de Fijar fueron su escuela de liderazgo. Exactamente. Aprendió a analizar el terreno, a anticipar los movimientos del enemigo, Los movimientos. a negociar y a buscar soluciones pacíficas antes de recurrir a la violencia. Estas experiencias le serían invaluables cuando, años más tarde, se convirtió en líder militar y condujo a los musulmanes en batallas como la de Badr. La batalla de Badr, una victoria decisiva para los primeros musulmanes. Para los primeros musulmanes. Algunos la atribuyen a una intervención divina, con ángeles luchando junto a ellos. Ángeles. Otros, a la brillante estrategia de Mahoma. ¿Qué opinas tú? Es interesante cómo este evento ha generado diversas interpretaciones. Por un lado, la tradición islámica habla de la ayuda de los ángeles, reforzando la idea de que Mahoma era un elegido de Dios. Un elegido de Dios. Por otro lado, analizando la batalla desde un punto de vista militar, vemos la astucia de Mahoma. Al elegir el campo de batalla, aprovechar las fuentes de agua y organizar a sus tropas. Organizar a sus tropas. Sea cual sea la perspectiva, Badr consolidó su liderazgo e impulsó la expansión del Islam. Una victoria rodeada de misterio y admiración, Admiración. que sin duda consolidó la imagen de Mahoma. Pero, como todo líder, también enfrentó derrotas. Claro, la batalla de Uhud, por ejemplo, nos recuerda que Mahoma no era infalible. En esta ocasión, la desobediencia de algunos de sus seguidores a sus órdenes estratégicas llevó a una derrota. Este evento nos muestra la importancia de la disciplina y la obediencia en momentos cruciales. Disciplina. Incluso cuando se cree tener la victoria asegurada. Es un recordatorio de que la historia no se escribe solo con victorias. Claro que no. Y hablando de Uhud, me viene a la mente Nusayba bint Ka'b, No saiba. una mujer que luchó valientemente junto a Mahoma. Valientemente. Su historia desafía muchos estereotipos, ¿no? Sin duda. Nusayba, también conocida como Amara, es un ejemplo de coraje y lealtad. Lealtad. Inicialmente se unió al ejército para atender a los heridos, Heridos. pero al ver a Mahoma en peligro, tomó un escudo y una espada para defenderlo. Para defenderlo. Su valentía, reconocida por el propio Mahoma, nos muestra que el rol de la mujer en el Islam temprano era mucho más complejo de lo que a veces se piensa. Una figura inspiradora que nos obliga a reevaluar nuestras preconcepciones. Y hablando de reevaluar ideas, pasemos a un tema que a menudo genera controversia: la esclavitud. ¿Cómo podemos entender la postura de Mahoma sobre este tema tan delicado? Es crucial recordar que Mahoma nació en una sociedad donde la esclavitud estaba profundamente arraigada. No lo creó él, sino que heredó un sistema que ya existía.
Lo que sí hizo fue intentar cambiarlo desde dentro, buscando su abolición gradual. ¿Y cómo se reflejaba esa búsqueda en sus acciones y enseñanzas? Bueno, para empezar, el Corán, si bien reconoce la existencia de la esclavitud como parte de la realidad de la época, introduce regulaciones para mejorar el trato a los esclavos, promueve su liberación como un acto de piedad, anima la manumisión a través de la limosna obligatoria o zakat y condena el maltrato. Recordemos también a Abu Bakr, uno de los compañeros más cercanos a Mahoma, que compró la libertad de varios esclavos. Abu Bakr. Incluyendo a Bilal, el primer muezín del Islam, quien sufrió terriblemente por su fe antes de ser liberado. Es decir, que si bien no pudo abolir la esclavitud de un plumazo, Mahoma sentó las bases para su eventual desaparición. Exactamente. Sus enseñanzas y acciones, junto con el contexto histórico, nos permiten comprender la complejidad de este asunto. Es un tema que requiere un análisis profundo y sensible, evitando juicios anacrónicos. Totalmente de acuerdo. Y hasta ahora solo hemos arañado la superficie de la vida de Mahoma. Cierto. Hemos visto a un hombre marcado por la tragedia en su infancia, un líder que aprendió de la adversidad, un estratega militar brillante pero no infalible, y un reformador social que luchó contra un sistema tan arraigado como la esclavitud. Y aún queda mucho por descubrir. En la próxima parte de nuestro viaje profundizaremos en otros aspectos de su vida y legado, explorando las controversias y los debates que aún hoy lo rodean. Retomando nuestra conversación sobre Mahoma, hay un aspecto de su vida que suele generar controversia, especialmente en Occidente: la poligamia. ¿Cómo podemos entender esta práctica desde una perspectiva histórica e islámica? Es cierto, la poligamia de Mahoma siempre está en el centro del debate. Podemos contextualizarla dentro de las costumbres de la época. Por supuesto. La poligamia era una práctica común en la Arabia preislámica, y Mahoma no fue la excepción. Sin embargo, el Islam vino a regular esta práctica, estableciendo un límite de 4 esposas. 4 esposas. Y enfatizando la importancia del trato justo e igualitario hacia todas ellas. Entonces no era simplemente tener múltiples esposas, sino que había reglas y límites. ¿Cuáles eran las razones detrás de los matrimonios de Mahoma? Las motivaciones eran diversas. Algunos matrimonios tenían un trasfondo político, buscando consolidar alianzas entre tribus o proteger a viudas y mujeres vulnerables en una sociedad donde la protección era crucial. Mujeres vulnerables. Otros se basaban en el afecto y la compañía mutua. Ya veo, no se puede reducir a una única explicación. Hablemos de un caso que suele generar mucha polémica: el matrimonio con Aisha. ¿Cómo abordar este tema con sensibilidad y rigor histórico? El matrimonio de Mahoma con Aisha es, sin duda, uno de los más controvertidos. Sin duda. Debemos recordar que en aquella época y cultura, la edad de matrimonio era diferente a la actual. Aisha era hija de Abu Bakr, uno de los compañeros más cercanos de Mahoma. Abu Bakr. Y el matrimonio se interpretó como una forma de fortalecer los lazos entre ambos. Además, la tradición islámica destaca la inteligencia y sabiduría de Aisha, quien se convirtió en una figura importante dentro de la comunidad musulmana, transmitiendo enseñanzas y narraciones sobre la vida de Mahoma. Es decir, Aisha no fue solo una esposa, sino también una figura clave en la transmisión del conocimiento islámico. Exacto. Y es importante tener en cuenta las diferentes interpretaciones que existen sobre este matrimonio, tanto dentro como fuera del Islam. Una vez más, nos encontramos con la complejidad que caracteriza la vida de Mahoma. Pasemos ahora a otro tema que a menudo se malinterpreta: la Yavmat. ¿Es la yad una justificación para la violencia indiscriminada como a veces se presenta en Occidente? Esa es una visión distorsionada de la yaf. El término yihad significa literalmente esfuerzo o lucha. Esfuerzo o lucha. Y se aplica a diversos ámbitos de la vida de un musulmán. No se limita a la lucha armada. ¿Podrías darnos ejemplos de los diferentes tipos de yihad? Claro. Existe la yihad mayor, que se refiere a la lucha interna contra las propias debilidades y tentaciones. Debilidades y tentaciones. Un esfuerzo constante por mejorar como persona. También está la yihad menor, que implica la defensa de la comunidad musulmana ante agresiones externas, pero siempre dentro de un marco ético y legal. O sea que la yihad no es sinónimo de violencia gratuita. ¿Qué hay de las conquistas militares que se dieron durante la expansión del Islam? ¿Cómo se justificaban desde una perspectiva religiosa? Las conquistas militares se dieron en un contexto histórico específico, donde la guerra era una realidad constante en la región. Se argumentaba que se luchaba para defender a la comunidad musulmana y extender el mensaje del Islam, pero siempre dentro de las leyes de la guerra vigentes en la época. Es importante recordar que en aquel entonces la guerra era una forma aceptada de resolver conflictos entre pueblos. Claro, el contexto histórico es fundamental para entender estos eventos. Hay ejemplos de normas éticas que regulaban la conducta en la guerra. Sí, por ejemplo, se prohibía matar a no combatientes,
como mujeres, niños y ancianos. Mujeres, niños y ancianos. También se debía respetar a los prisioneros de guerra y se promovía el trato justo hacia los pueblos conquistados, incluso si profesaban otras religiones. Es decir, que no se trataba de una guerra de exterminio, sino que había normas que buscaban limitar la violencia y proteger a los vulnerables. Exactamente. Y es crucial recordar que la historia del Islam, como la de cualquier otra civilización, no es un camino lineal de virtud y perfección. Ha habido momentos de gloria y momentos oscuros, y es importante analizarlos con honestidad intelectual. De acuerdo. Creo que esta segunda parte de nuestro análisis nos ha permitido comprender mejor la complejidad del legado de Mahoma, desmontando mitos y acercándonos a una visión más matizada. Hemos visto que conceptos como la poligamia, la yad y las conquistas militares no se pueden entender fuera de su contexto histórico y cultural. Es un ejercicio de empatía intelectual que nos invita a cuestionar las narrativas simplistas. Sin duda. En esta última parte de nuestra inmersión en la figura de Mahoma, nos adentraremos en un terreno especialmente delicado: las controversias que lo rodean en la actualidad. Un tema que ha provocado tensiones y hasta violencia en los últimos años es el de las representaciones visuales de Mahoma. ¿Cómo se entiende esta prohibición desde una perspectiva islámica? Es cierto, las caricaturas y otras representaciones visuales de Mahoma han desatado, intensos debates sobre la libertad de expresión, el respeto religioso y los límites del humor. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta prohibición? La prohibición de representar a Mahoma, al igual que a otros profetas, está enraizada en la creencia en la unicidad de Dios y el rechazo a la idolatría. Imagina que se empieza a crear imágenes de Mahoma, podrían convertirse en objetos de veneración, desviando la atención del único Dios verdadero. Es una forma de proteger la pureza de la fe. Es decir, no se trata de censura o intolerancia, sino de una profunda convicción religiosa. Exactamente. Para los musulmanes, la esencia de Mahoma reside en su mensaje, en sus enseñanzas, no en su apariencia física. Representarlo visualmente se considera una distracción, una forma de materializarlo, lo que debe permanecer en el ámbito espiritual. Entiendo. Sin embargo, esa prohibición ha chocado con la tradición occidental de la libertad de expresión, especialmente en el ámbito artístico y satírico. ¿Cómo podemos conciliar estas dos perspectivas tan diferentes? Es un desafío complejo que requiere diálogo, empatía y respeto mutuo. Por un lado, se debe defender la libertad de expresión como un valor fundamental en las sociedades democráticas. Claro. Por otro lado, se debe reconocer el derecho de los musulmanes a sentirse ofendidos por lo que consideran una profanación de su figura más sagrada. Quizás la clave está en ejercer la libertad de expresión con responsabilidad, teniendo en cuenta las sensibilidades del otro. No se trata de autocensura, sino de ser conscientes del impacto que nuestras palabras e imágenes pueden tener. Un ejercicio de empatía y respeto que nos ayudaría a construir puentes en lugar de levantar muros. Para concluir nuestra inmersión en la vida de Mahoma, me gustaría retomar la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cómo podemos comprender su legado tan complejo y controvertido? Mahoma fue un hombre de su tiempo, con sus virtudes y defectos. Intentar comprenderlo a través del prisma de la actualidad, nos lleva inevitablemente a distorsionar su figura. Debemos estudiarlo en su contexto histórico, valorando sus aciertos y reconociendo sus errores sin caer en la idealización o la demonización. Recordemos que fue un líder religioso, un reformador social, un estratega militar, un esposo, un padre. Su vida fue una mezcla de grandeza y contradicciones, de luces y sombras. Es un llamado a la honestidad intelectual, a la búsqueda de la verdad, más allá de las pasiones y los prejuicios. Así es. Y es precisamente esa complejidad la que hace que su figura sea tan fascinante y digna de estudio. Intentar comprenderlo en toda su complejidad es una tarea que nos invita a cuestionar nuestras propias certezas y abrirnos a una visión más matizada del mundo. Una tarea que sin duda nos enriquece como individuos y como sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Mahoma. Esperamos que este Deep Dive les haya brindado nuevas perspectivas y les haya motivado a seguir explorando la historia con mente abierta y espíritu crítico. Hasta la próxima.